En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que despierta muchísimo debate, que es el idioma más bonito o los idiomas más bonitos. Cada persona tiene una sensación diferente de belleza, de sonoridad, por lo que hay una tendencia general, pero vamos a descubrir lo que cada idioma tiene de especial. El primer idioma de la lista es el francés, con su sonoridad, con su elegancia maravillosa. ¿Sabías que los bebés franceses lloran? Tienen un llanto totalmente diferente a los bebés de otros países. Es increíble. Ya de pequeñitos descubren, sienten esa sonoridad diferente en su idioma y lo trasladan al llanto. Es algo increíble, pero real, que se han descubierto en estudios. Eso quiere decir que nos influye el sonido para otras cosas. ¿Sabías que el francés hace que, en un estudio, descubrieron que hace que las pulsaciones del corazón suban en un 18%? Hay otros idiomas que puntúan más alto, pero el francés es uno de ellos que hace que las personas sientan el corazón pulsar más fuerte. ¿Por qué? Porque es un idioma que envuelve tantísimos artes. Por ejemplo, si practicas ballet, es un idioma esencial para todos los nombres de las posiciones. Y también es un idioma maravilloso para simplemente escuchar, dejarte fluir, dejarte envolver por su elegancia y también por su viveza. El segundo idioma que quiero presentarte, supongo que ya lo sabrás, es el italiano. Maravilloso. Esas palabras, esas emociones que traslada. El italiano también es el idioma esencial si tocas, por ejemplo, el piano, ¿no? Todas las anotaciones están hechas en italiano. Y para los que practicamos, sabemos o tenemos de lengua materna el español, es relativamente fácil aprenderlo, porque ya tenemos el 60-70% ganado del vocabulario, de la estructura, de las frases y del idioma. Es un idioma, el italiano, que nos sugiere, por lo menos en mi caso, edificios monumentales. Yo lo asocio a Roma, una ciudad que visité, que me encantó, porque es un museo al aire libre. El centro de Roma, es que cuando tuerces una esquina te encuentras realmente joyas por todos los lados. Es impresionante. El italiano es un idioma que sí o sí, antes o después en nuestras vidas, deberíamos integrar. Por lo menos conocer la base, poder comunicar de forma sencilla en un idioma tan bonito. El tercer idioma que quiero presentarte es el portugués. En mi caso es la versión de Brasil, que es la que más me gusta, también por el hecho de que mi hermano vive en Sao Paulo y por eso empecé a estudiarlo. Y tengo que contarte que al principio no entendía nada, muy pocas palabras, cosa que me sorprendió porque todo el mundo decía, no, es muy parecido al español. Pero me fui acostumbrando relativamente rápido y después pensé, ¿cómo es posible que al principio no lo entendiera? Tiene una cadencia que me hace trasladarme a otro universo, vamos a decirlo así. Y también, en mi caso, me gusta también el contenido, las frases hechas que tienen, que son súper creativas. Es un idioma que nunca había pensado que me pudiese gustar hasta que lo descubrí y ahora de verdad es un tesoro enorme escucharlo. Noto las palpitaciones del corazón como se elevan porque
me hace sentir una persona en otro mundo. Me hace sentirme tranquila, pero a la vez activa. Y eso es algo que quiero que pruebes con los diferentes idiomas. ¿Cómo te hacen sentir cómo te hace sentir ese idioma que te apasiona? Cuando lo relacionas con otras cosas, creas un mundo privado para ti con ese idioma. El cuarto idioma, te va a sorprender, es el alemán. Es un idioma genial, maravilloso. Es el idioma también del arte, de la filosofía, de la literatura, de las leyes. Es muy lógico y tiene una combinación de sonidos que en mi opinión es maravillosa y preciosa. Sobre todo el Hochdeutsch, cuando se habla de la forma más estándar. Los dialectos también son bonitos, pero mi tendencia natural como lengua aprendida ya de persona ya adulta es el Hochdeutsch, que es lo más, vamos a decir, neutral, el tono, los sonidos y el acento más neutro. Te invito a que lo escuches y puedas imaginarte quizás hablándolo algún día. El quinto idioma no te va a sorprender porque es el español. Es mi lengua materna que me encanta hablarlo, me encanta escucharlo. En todas sus versiones, en Latinoamérica me encanta el acento diferente de cada país, tiene algo mágico, algo maravilloso. El español de España también, dentro de España tenemos diferentes acentos. Todas las versiones tienen algo que capta mi atención. También me gusta mucho cuando lo oigo a extranjeros hablando español. Es algo que despierta mi fibra más sensible. Me gusta, me da mucha paz. Y este ha sido el recorrido por los diferentes idiomas, solamente 5. En una mano se pueden tener, se pueden recoger en una mano. Hay muchos más preciosos, maravillosos, que podríamos en otros vídeos ir mirando, pero en definitiva, empieza con lo que tengas más cerca. A ese reto de descubrir un idioma nuevo, una estructura, una sonoridad nueva, porque vas a ser capaz de integrar lo que tú quieras reflejar en ese nuevo idioma. Vas a construir una nueva identidad. Y eso te garantizo que es un viaje que no tiene retorno porque te hace crecer, evolucionar. Es algo que te recomiendo y deseo que todo el mundo descubra algo dentro de ellos que no conocían hasta ahora. Escríbeme en los comentarios qué idioma estás estudiando, qué idioma te gustaría, ¿qué te parece la idea de escuchar idiomas, enamorarte de ellos, ir descubriendo lo que hay detrás, las personas, la comunicación, la cultura? Estamos en un mundo globalizado donde hablar un idioma está muy bien. 2 sería lo normal. 3, genial. 4, vamos a por ello. Súmate al grupo de políglotas y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.